Bienvenidos de vuelta al inventario. Después de un tema, yo creo que nos hemos enfadado hasta un poquito y todo. Yo por lo menos me he notado como tenso, ¿no? De este tema de los remasters y de los remakes, de cómo nos sacan los cuartos. Venimos a por otro tema que también ha dado bastante que hablar en los últimos tiempos, sobre todo en este último año 2019, a raíz de la salida de Sekiro, que no es otro que el de la dificultad en los videojuegos. Por hacer una breve introducción y no alargarme mucho esta vez, Manuel. Pero bueno, Voy a presentar un poco y decir que, bueno, este es el tema de la dificultad. Hubo una serie de catastróficas personas, ¿no? Una serie de personas, una serie de jugadores que se quejaban, lo que una queja legítima al fin y al cabo, que es que se quejaban de que los videojuegos se pudieran jugar en dificultad fácil, porque eso quitaba un poco lo que es el reto, ¿no? Dentro de lo que sería, bueno, pues si un desarrollador ha hecho un título pensando en cómo quiere que sea su juego y incluido una dificultad concreta para su juego, el hecho de tener que hacerlo más fácil para hacerlo accesible, pues como que hacía que perdiera un poco su esencia. Yo siempre me he preguntado que qué más les dará a ellos si ellos no van a jugar en esa dificultad. Pero bueno, supongo que al final en la queja está el gozo de cada uno y pues cada uno se mete en el charco en el que quiere, como en el que me estoy metiendo yo ahora mismo. No. Pero sí que me gustaría que habláramos un poco y que discutiéramos esto de la dificultad dentro de los videojuegos, de los tipos de dificultad que hay, porque al final, bueno, la dificultad se puede medir de varias maneras. Si hay géneros que dependen de la dificultad o no dependen de la dificultad a la hora de hacer ¿no? De ser, digamos, buenos o malos juegos. Y, ¿no? Darle, digamos, vaya tartamudeo, darle un poco de vuelta, ¿no? A esto de la dificultad y charlar un poco sobre ello. No sin antes mencionar también que un tema que no tiene absolutamente nada que ver, pero como hemos hablado de las nuevas IP y de los remaster y remake, va a pesarle un poco a Rubén, porque vamos a hablar ligeramente de Riot Games, porque esta semana hemos vuelto a tener otra noticia sobre Riot Games, que últimamente no paran, si no es culpa nuestra, es culpa de ellos, que no paran. Y es Riot Forge. Calvario. Es Riot Forge, que básicamente pues Riot Games ha abierto sus brazos a compañías pequeñas o desarrolladores pequeños que quieran desarrollar IPs con sus con sus derechos, con los personajes de Runeterra, con con los juegos que ya tenemos, como League of Legends, como Legends of Runeterra. Sí, ¿no? Sí. Teamfight Tactics, es decir, quieren explorar un poco, pues, qué es capaz de hacer, no ya tanto la comunidad, sino las pequeñas desarrolladoras y pequeños o personas que están empezando en el mundo de los videojuegos o que tienen un nombre pequeño, pero tienen mucha idea y mucha creatividad y quieren, bueno, pues financiar esos proyectos y digamos que acogerlos y que tengan una seguridad a la hora de lanzar nuevos proyectos. En lo que, bajo mi punto de vista, es un movimiento estratégico bastante potente y bastante bueno. Así que terminamos un momento con ese paréntesis, ¿no? con este pequeño paréntesis sobre Riot Forge. Y ahora sí, Rubén, ya vuelvo. Ya puedes estar otra vez con nosotros. ¿Para ti la dificultad marca un videojuego? No. Bien, fin. Bien, pues hasta aquí el invento. No, toda la semana Inciso, hago me tengo que buscar una maquinita de estas de sonidos. Para hacer cada vez que en estos momentos hace... ¿Tú no tienes un? El Stream Deck me lo puedo traer para meter. Claro, Pues hombre, que estas cosas son divertidas. Pues esto lo hablamos después bien. del programa. Puedes, pero amplio respuesta. Por favor. Respuesta corta y Amplia ampliación. respuesta. No, para mí no marca la diferencia, pero sí que considero que puede llegar a ser un factor diferencial. Ajá. Es decir, hay juegos en los que sí. Claro. Puede marcar hablemos de Sekiro. O de. Bueno, o del Nioh este. Que El mío, que es verdad que lo que tal probaste. como se instaló, se desinstaló solo. Yo no hice nada. Ahí es un factor diferencial. Pero hay otros juegos donde, obviamente, al empezar a jugar, no soy un jugador experto y me cuesta mis días o semanas para tener una curva de aprendizaje. Claro. En fin, eso ya depende un poco del jugador, pero vamos, que para mí no es. No marca la diferencia, desde luego. La digo dependiendo. Bueno, desde luego es verdad que hay juegos. Yo sí creo que sí que considero que hay títulos que dependen mucho de la dificultad para ser disfrutables. Hablando de dificultades, podríamos hablar de varios niveles de dificultad, porque no es lo mismo un juego que sea difícil por sus mecánicas, por ejemplo, a la hora de combatir, en el que tienes que tener buenos reflejos, o se hace difícil por eso, porque tienes que mejorar tus reflejos conforme juegas el juego. Es el caso de Dark Souls.
como compararlo con juegos cuya dificultad se basa pues, en el razonamiento, como podrían ser algunas aventuras gráficas o algunos juegos de puzzle en los que tú tienes que tu curva de aprendizaje no se trata tanto de lo rápido que seas o de lo hábil que seas con las manos como de lo rápido que pienses y de lo hábil que seas con la mente. Entonces, hay juegos que hay juegos que directamente no te permiten cambiar de dificultad porque el juego está pensado pues con unos puzzles y con sobre todo los juegos estos que digo rollo aventura gráfica o rollo, rompecabezas, que es que esos juegos están pensados para ser así y la mayoría sí dependen de esa dificultad. Otros, pues bueno, al final supongo que dependerá también de lo que tú busques en un juego. Dark Souls es conocido, o los juegos de From Software en general son conocidos por su dificultad. En este caso hablamos sobre todo de dificultad pues a la hora de, tienes que tener reflejos, tienes que saber cuándo tienes que usar cada botón y cada movimiento. Y sin embargo tienen sus niveles de dificultad. Porque tú puedes volver, creo que, no sé si está en todos, pero tú puedes volver a empezar el juego con una dificultad más alta. Pero sin embargo de base, el juego ya es difícil. Claro. Es decir, el modo, digamos lo que sea el modo de jugar, lo más fácil, ya es difícil. No es un reto, no es un reto para cualquiera, por así decirlo. Sin embargo tenemos otros juegos que cuando lo juegas en fácil se nota que es un juego que está pensado para quizás o bien la accesibilidad de cualquier miembro de la familia, por así decirlo, de cualquier edad, o bien para que no te suponga un juego en el que tengas que echar horas y horas y horas, sino que simplemente sea un pasatiempo para ti. Como es el caso, pues, no sé, de juego. La verdad es que hay algunas aventuras gráficas que son así, que simplemente su dificultad es fácil, porque lo que te interesa es la narrativa. Juegos de estrategia, juegos RPG, que, de hecho, a mí me llama mucho la atención, y con esto concluyo, en Divinity Original Sin tienes cuatro formas de dificultad, que van de las más fáciles a la más difícil, pero no te lo presentan como fácil, medio, difícil y muy difícil, sino te lo presentan como modo exploración en el que el 80% del juego va a ser la historia que estás descubriendo y al final los combates pues van a ser lo de menos y tienen una dificultad, son más fáciles por así decirlo, tienen una dificultad accesible para ti porque no es lo que estás buscando, tienen un modo salvaje, un modo maestro de la guerra, es decir, tu dificultad se basa en si quieres descubrir, pues, o si quieres que te cuenten la historia, o si lo que quieres es un reto a la altura de tu increíblemente galáctico cerebro a la hora de desarrollar estrategias. Entonces, yo siempre creo que en la variedad está la riqueza, como ya he dicho antes en el tema de los remasteres, pero parece que no todo el mundo piensa igual. Hombre, yo considero que mínimo, que un videojuego, es una generalización, pero el videojuego cuando surge también con un mínimo de un reto. Pero tú lo que haces realmente es anteponerte a un obstáculo. En Pac-Man, en los marcianitos, en los videojuegos desde el principio, hay algo que evidentemente hace que llegues al game over. Pero, claro, la cosa es que eso sea accesible y asequible, en plan que tú puedas tener una posibilidad real de superar ese reto. Y eso conforme, como hablaba antes Rubén, del tema de los fuertes ligamentos, perdón, la palabra no está bien usada, del fuerte lazo que tiene el videojuego con la tecnología, nosotros también vamos adaptándonos a la tecnología y al final vamos mejorando nuestra capacidad de enfrentarnos a ella, con lo que antes era un reto ya no lo es tanto. Y ante eso es lo que supongo que los videojuegos tienen que ir nivelándose. Entonces, claro, llega un punto en el que si te traemos algo que realmente es un reto para ti, es esto. Pero a lo mejor tú no quieres, como jugador, que ya nos metemos en temas de subgéneros y géneros, cuando ya el videojuego no se trata solo de matar marcianitos o de comerte piececitas sin que te venga un fantasma, sino que a lo mejor tienes un juego más narrativo o tienes un juego en el que se prime la exploración, un juego de simplemente en el que simplemente tienes que averiguar qué ha pasado, quién ha sido el asesino de esta casa. A lo mejor tú no quieres estar un mes con el juego, dale que te dale, porque dices, mira, lo dejo, no puedo. Y prefieres centrarte en otras cosas. Entonces yo veo que es muy positivo que te den la opción de elegir qué nivel de dificultad es al que tú te adaptas. Y sobre todo me parece muy buena idea eso, que también lo vi yo en el Horizon, que lo que hacen es como ya no ponértelo como fácil, normal y difícil, que a lo mejor tiene un carácter, esos términos tienen un carácter como más
Difícil, bien, ¿sabes? En plan, por lo que decíamos de ese enlace que se establece entre dificultad y calidad. Para no decírtelo de esa manera, te dicen, ¿qué es lo que para ti, qué es lo que prima para tu experiencia en el videojuego? Exploración, quieres narrativa, quieres tal, y en función de eso nivelarte la dificultad para que tú llegues a esa experiencia que buscas. Y por eso digo, pero claro, o sea, es algo, vamos, que no sé en qué punto empieza a haber un selector de dificultad. Me parece uno de los grandes aciertos del medio. De hecho, para mí... yo pienso exactamente lo mismo. Creo que es bueno que haya un selector de dificultad porque, bueno, cada uno experimentamos y queremos jugar a un juego de diferentes formas, ¿no? Si bien es cierto que hay juegos que están pensados desde los propios desarrolladores para que sean jugados de una forma más difícil o más fácil, y por lo tanto, además de esa inclusión de un selector, ¿no?, de dificultad, sí es bueno que los propios desarrolladores incluyan oye, nosotros te recomendamos este nivel porque es como nosotros hemos pensado el juego. Si tú lo quieres ya jugar más fácil o más difícil, ya lo dejamos a tu elección, pero nosotros creemos que esta es la experiencia, ¿no?, que hemos pensado que es más óptima, por así decirlo. Entonces, bien. Y luego, por otro lado, la mentalidad que hay, ¿no?, de que lo más difícil es lo mejor y que el que elige un modo narrativa, modo exploración, modo como un jugador más casual, ¿no? No vale tanto, ¿no? Cada uno tenemos más o menos tiempo para disfrutar de los títulos, tenemos más o menos paciencia, yo qué sé, y no tiene por qué ser eso un impedimento para disfrutar de un juego, ¿no? Tú a lo mejor solamente estás ahí por la historia, porque te interesa la historia, y el hecho de tener que esquivar justamente cuando te atacan o de tener la precisión exacta para matar a un enemigo no te interesa tanto y te interesa más que lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno. Voy a poner un ejemplo personal para ejemplificar lo que quiero decir. Y en este caso a mí me pasa con los Dark Souls, que a mí nunca me han llamado la atención, simplemente porque me parecen muy difíciles para lo que yo busco en un videojuego, que al final es la clave. Si yo quiero, porque yo tengo una hora, por ejemplo, todos los días para jugar un juego, yo no quiero estar esa hora pegándome contra el mismo jefe porque no soy capaz de pasármelo y ahora no volver a tocar el juego en una semana y otra vez volver a encender el PC y decir, hostia, pues otra vez en el mismo sitio, contra el mismo tío, otra hora, a ver si me lo paso. Porque al final, evidentemente, para mejorar en algo, pues para mejorar un juego más todavía, lo que tienes que tener es práctica, constancia y un poco de análisis crítico, que es como se mejora en todos los aspectos de la vida, pero en este caso en el videojuego tú necesitas horas para mejorar tu habilidad. No es lo mismo como empiezas jugando a Dark Souls que como lo terminas jugando, aunque la curva de dificultad vaya subiendo conforme vas pasando la aventura. Entonces, en este caso, para mí, hay una cosa que me parece fundamental y que es muy criticada por otra parte, y es que en PC tenemos los mods, por ejemplo. Hay juegos que te dan a elegir la dificultad, pero no solo te dicen tenemos 4 niveles de dificultad, sino te dicen, mira, tienes 3 niveles de dificultad, pero además, si lo que quieres es, por ejemplo, explorar, pues puedes jugar en dificultad media, pero con los enemigos un poco más fáciles. Claro. O puedes subir el ratio o la probabilidad de que te salgan ciertos objetos que te mejoran, si lo que necesitas es pues mejor equipamiento. Si lo que te gusta es la narrativa o lo que te gustan son los puzzles, o al revés, o lo que te gusta es el combate y no quieres los puzzles, pues podemos bajar la dificultad de los puzzles y dejar el de los enemigos en medio alto. Quiero decir, en la variedad están las opciones. O sea, en la variedad es lo que he dicho antes, está pues lo mejor. A mí en la variedad está el gusto, ¿no? Como se decía, como dice aquel. Y que te den ya no solo la posibilidad de elegir entre 3, 4 dificultades, sino de elegir los aspectos del juego que quieres más o menos pues experimentar, me parece lo mejor. Es verdad, evidentemente, que no en todos los juegos se puede hacer igual. Que decir, en Dark Souls, por ejemplo, entiendo que la base de Dark Souls es el combate. Entonces, ¿qué te van a poner más fácil del combate? ¿Puzzle? El ratio de objetos... No, es que al final, bueno, es difícil calibrar, pero hay otros juegos que sí. Y en los juegos en los que no hay esta calibración, digamos, tan específica, existen los mods. En este caso, por ejemplo, yo que juego mucho a Darkest Dungeon, es un juego que te exige, un juego que me gusta y que es atractivo por su exigencia, pero a lo mejor tú no quieres tener una exigencia tan grande y tu forma de jugar, pues de poner, digamos, si tienes 3 dificultades, puedes elegir, si la 3 te parece muy difícil y la 2 no te termina de llenar, pues gracias a un mod en el que puedes llevar más objetos en el inventario, puedes subir la dificultad a 2,2. O puedes bajarla a 1,8. Quiero decir, es
una opción que está, es una opción que se critica muchísimo porque yo he escuchado mil y una veces que jugar con mods hace trampa. Lo que te van a dar el carnet, ¿no? Claro, exactamente. Tienes el de carnet. Es que quién jugar juega con de verdad. mods es no sé cuánto. Yo, esa gente siempre. O sea, a mí, cuando me viene un hardcoreta de estos. Y que discuto con alguien que es muy hardcoreta y que dice, no, es que la dificultad máxima, es que el juego tal, no sé cuánto. Yo no conozco a ningún hardcoreta que le quite el mapa a los juegos de aventura, por ejemplo. Claro. Si a ti te parece el juego, si tú crees que el juego es fácil, o si tú quieres jugar la dificultad máxima, quítate la barra de vida, quítate el mapa, quítate el inventario y lleva las cuentas de cabeza, si quieres. Claro. O acuérdate de dónde estaba la misión a la que tienes que entrar. Quiero decir, es tan absurdo. Apaga sí. la tele, gilipollas. Y juega ciega. Igual. No, pero me parece tan absurdo. Y me parece sobre todo tan absurdo esa crítica que se hace constante. No es que si juegas con mods, no es que si juegas en fácil, no es que si juegas... Bien, al revés. Al final, cada uno tiene que jugar como le dé la gana a él. Y a ti qué te importa, ¿no? Si yo prefiero jugar más fácil o más difícil. Cada uno, a mí me pasa... es que, sigo con el ejemplo y ya termino con esto. Es que, por ejemplo, a mí del juego de Star Wars, Jedi, The Fallen Order, a mí me parece un juego que me está exigiendo, un juego que me obliga a tener unos mínimos de habilidad a la hora de, bueno, pues hacer los contraataques, a la hora de moverme por el mapa, a la hora de atacar, tal. Pero sin embargo lo estoy disfrutando más o me he retado más con ese juego de lo que me he retado con un Dark Souls por la temática. Claro. Porque me gusta Star Wars y entonces me resulta más beneficioso, me resulta más satisfactorio avanzar en la historia porque estoy jugando algo que temáticamente me gusta. Entonces, como cada persona es un mundo y cada persona tiene un gusto, Claro. pues lo mejor, o bajo mi punto de vista al menos, es dar esa posibilidad y esa variedad. ¿Tú qué vas a decir? Yo también iba a añadir que además depende de cada jugador la dificultad conforme al género, porque por ejemplo yo no juego no juego un Dark Souls porque me resulta tremendamente, no ya difícil sino fastidioso el hecho de que me maten y sea todo como tan lento, ¿no? Que vuelva otra vez a salir, otra vez me tengo que ir a la quinta puñeta, me vuelven a matar y es como, siento como que estoy perdiendo tiempo, o sea, mi confrontación con esa dificultad es lo tedioso, Claro. de tener que volver a repetir. Sin embargo, un juego que yo lo considero que es difícil, que es Hotline Miami, tanto el 1 como el 2, me encanta. Fíjate. Pero es por la rapidez que tienes al morir y al volver a reaparecer. O sea, Claro. nada más que mueres, ya estás ahí de nuevo. Entonces, esa repetición casi instantánea me resulta mucho más cómoda y aunque sea difícil, me llama y me pica a seguir intentándolo una vez, 2, 3, 4, 5, 50 veces, porque es que ese juego hay que repetirlo muchísimo. Claro. Pero eso, me gusta esa dificultad de esa forma. Hay dificultades de otros géneros que no me gustan. Entonces, cada jugador y cada género Claro. es un mundo. Es que precisamente, vamos, yo diría que parece casi de cajón que cuantas más opciones le des al jugador de adaptar el juego a sí mismo, más positivo es. Pero que también está bien que tú le plantes algo y sea, mira, esto es así. Si no te gusta, no eres el público objetivo de este juego. Y si te gusta, bien. Pero como que las dos cosas creo que pueden convivir. Que haya juegos como yo qué sé, por ejemplo, típico Resident Evil, ¿sabes? Que puedes elegir normal, difícil, tal. O que haya un juego como Zelda, que tiene una dificultad estándar, que es, este juego es así. Y la gente diría que es un juego normal, plan de dificultad normal. De hecho, normalmente no sueles tener problemas. Si eres un jugador familiarizado con el tipo de juego, con la saga y tal, incluso te pueden matar, pero a lo mejor no te matan hasta dentro de un tiempo. O con Dark Souls, que su dificultad pues la estableceríamos la dificultad estándar a lo mejor en alta. Está bien que sea así. Igualmente, a mí me ha pasado alguna vez que con juegos, por ejemplo, como el Horizon, que no me parece que sea mucho más complicado, simplemente a mí me ha pasado que los combates, y yo estaba en dificultad normal, y los combates llegan a un punto a lo mejor en que son tan... que si no has tenido el nivel suficiente o no has conseguido los recursos que tenías conseguido y tal, se hacen un poco tediosos. Y dices, mira, pues le voy a bajar la dificultad porque realmente ya a mí lo que me está tirando este juego es la historia. Yo lo que quiero es terminarlo para ver qué pasa. Entonces me parece muy bien que tengan esa opción. Al final, que tú digas, vale, si a lo mejor un juego no puede empezar súper guay, ¡guau, qué guapo, tío! Puedo crear mis flechas, puedo no sé qué. Y a lo mejor tú vas avanzando y dices, mira, yo realmente este juego ya me ha gustado, tal, pero no tiene el atractivo que tenía cuando lo empecé, con lo que ya quiero
terminarlo y tal. Esa opción de bajar tú la dificultad, que de hecho ahí lo tenía, que era directamente, los enemigos son simplemente accesorios, de que casi con un golpe te los cargas, pero puedes ver qué pasa con el resto de la historia y los puzzles de a pie son iguales. A mí me generó una sensación más positiva que el hecho de que yo hubiera tenido que decir, yo es que por huevos me tengo que cargar a esta gente y es imposible porque no estoy al nivel que me exige el juego a este punto. Claro, es que con una tontería así como un selector estás quitándole una mala experiencia a un jugador y se la estás convirtiendo en algo totalmente bueno, de que él en cualquier momento, imagínate que un día has tenido que trabajar hasta tarde y tal, y tienes media hora, ¿no? O una hora, como comentaba Serra, y quieres estar ahí un rato tranquilo. Claro. Simplemente disfrutando del entorno. No quieres que nada más, yo qué sé, pone una pierna fuera de una casa, te lleva una flecha en el cráneo. No, entonces, claro, depende del momento, ¿no? Y siempre es bueno darle eso, la libertad al jugador, pero también es cierto que es el desarrollador el que decide, porque es que es su obra. Es que no nos olvidemos que es el hijo o la hija de un desarrollador o desarrolladora, ¿no? Y ellos deciden qué hacer con su juego. Claro. Y lo que hayan decidido, bien está, y punto. No, claro, el tema ya aquí es lo que estamos empezando a discutir al principio. Si consideramos que la dificultad es un componente más, un añadido del juego, como puede ser cambiar la sensibilidad del eje, el mando, claro, o es un factor diferencial, como yo mencionaba antes, que es libre creación por parte del diseñador, eso está claro. A mí también me gustaría mencionar sobre este tema la necesidad imperiosa que tiene siempre el ser humano de quedar por encima de la inteligencia artificial, de la máquina. Entonces, lo que hablaba, el ejemplo que ponía Serra de los jugadores hardcoretas, que son tan tóxicos como en fin, no sé qué otro adjetivo buscarles, pero... Normalmente alguien hardcoreta es tóxico, da igual el de donde venga. No se lava. Alguien sí, alguien hardcoreta. De hecho, me gusta más hardcoreta que hardcore porque es como despectivo. Yo he sido hardcoreta en mis tiempos, Bueno, pero la gente evoluciona y pero, estamos que no. No, pero no me refiero, por ejemplo, al hardcoreta porque le gusta el hardcore como género musical. Claro, estamos hablando de hardcoreta de... Pero estoy hablando de hardcoreta de que te gusta fuerte, lo que sea, pero te gusta fuerte. Intenso. Un intenso, ¿no? Sí, es intenso. Pues este tipo de jugadores, que no necesariamente son ellos, pero sí que es cierto que parece que va con el gen humano, va de alguna manera el querer quedar siempre por encima de la máquina. Tampoco está mal perder contra la máquina, o sea, no pasa nada. Hombre, hay maneras y maneras de hacerlo. Quiero decir, From Software igual no es la más recomendada para todos los públicos, pero hay gente a la que le gusta perder precisamente, y esa es una de las razones entrañables del juego, lo que le encuentran. Seguro que una de las cosas que más te gusta a ti es, no digo morir, pero sí repetirlo, porque gracias a eso aprendes. Sí. A mí me encanta. O sea, de hecho, la experiencia es lo que me hace que sea positiva. Claro. Forma parte de la experiencia, tú mismo lo has dicho. Y bueno, y si esta gente, la gente que se quiere jactar de que queda por encima de la máquina en el nivel más complicado, pues para eso está el PvP. Para eso está el PvP. Claro. Enfréntate a los otros. Ahí es donde. Ahí sí es donde yo veo que hay gente que empieza a jugar a un videojuego que está de moda online, sea Battle Royale o no lo sea, y dice, no estoy preparado para jugar contra la gente me funde al momento. Claro. Y ahí es donde, ahí sí lo puedo entender eso un poco más. Y no tiene tanto que ver, pero también relacionado con la dificultad, de apuntar mientras escuchaba, que el tema de los tutoriales. Y esto ya lo saco para una subreflexión sobre el tema de la dificultad. ¿Creéis que los tutoriales condicionan de alguna manera al jugador y lo van ya dirigiendo hacia un lado a la hora de manejar los controles? ¿Os gusta más ese punto? Es decir, que cuando empezáis a jugar algo os enseñe el propio juego a jugar a través de un tutorial. Quizás creéis que eso puede tener cierta carga ideológica por parte del creador para cómo tú moverte y cómo manejarte. ¿O sois más y preferís más el extremo contrario del rollo Team Ico, ya sea Shadow of the Colossus o Ico, que no tienes ninguna noción de nada y tienes que ir descubriéndolo tú por tu cuenta? Hombre. Por mi parte me gusta más descubrir los controles. O sea, es que depende. No quiero un tutorial al uso en cuanto a que todo esté muy marcado, muy señalizado, que me digan pulsa A para saltar, sino que me pongan obstáculos, algo en el entorno me obligue a yo toquetear el mando o el teclado, lo que fuera, el dispositivo de control que fuera, y ver cómo superar esa barrera, ¿no? Ese obstáculo, o cómo interactuar con no sé qué. Eso sí me parece un tutorial más orgánico. Siempre lo menciona.
No, pero me parece más natural, una forma más natural de meterte dentro del En el juego. especial... Más diegético, ¿no era? Más diegético. En el especial de Navidad traeremos una botella Una de algún camiseta, licor, una camiseta con y cada vez que diga orgánico... Chupitazo. No, Pues pero yo eso, lo veo bien. Vamos a hacer la quiniela de la... que hay tutoriales que sin embargo son, o sea, es como la primera piedra que te encuentras en un título y que tienes que superar el tutorial para poder disfrutar del juego, porque el tutorial es tan coñazo, Sí, sí. o sea, tan pesado, tan... O sea, déjame un poquito, dame alas, ¿no? Que yo, no sé, que me mueva aquí un poco por el entorno a ver qué me encuentro. No que te van cogiendo de la mano continuamente, ¿no? Como esa madre preocupada. O sea... A mí me gusta mucho cuando está integrado en la historia, en la propia historia de esa manera, porque es como, a ver, yo entiendo que tú me tienes que, y más desde que a lo mejor no hay, no están los típicos manuales del videojuego. Ahí te voy a llevar a la contraria cuando termine. ¡Ea! ya lo condicionas para que... Ya está. Claro, no, por eso creía que era algo muy de opinión, en plan, yo opino que está bien que lo... Creía que tenía libertad, ¿vale? Claro, no, pero que a ver, que me gusta que esté integrado en la historia, de manera, por ejemplo, el tema de que tú vayas avanzando eso y a lo mejor llegue un punto en el que no se me viene muchos a la cabeza. Bueno, sí, por ejemplo, el del Majora's Mask, el del Zelda Majora's Mask, estás persiguiendo a Skull Kid, que te ha robado el caballo y tal, y entonces, y directamente simplemente es que, yo qué sé, ves un vacío y tú a lo mejor a priori dices, vale, tengo que pulsar algún botón para saltar o me acerco y tal, no sé cuánto. Conforme te acercas, te dice, acércate directamente y Link saltará solo, ¿sabes? Entonces salta y ya desaparece el mensaje. El tema ese más dinámico, a mí me gusta porque yo entiendo que te pueden dar algunas pautas para que tú aprendas a moverte en ese videojuego, teniendo en cuenta que tú tienes siempre el mismo formato de mando y que en cada juego cambian las asignaciones de los botones. Dime. No, no te iba a llevar tanto a la contraria en realidad. No, lo que quería decir acerca de los manuales de referencia y los manuales de guía. La cuestión es que yo estoy de acuerdo contigo en el que es verdad que un tutorial se agradece un tutorial si es orgánico. O claro, si es eso. algo natural, algo que está implementado dentro de la propia introducción del juego. Chupito. Algo que está dentro de eso, pues de la dinámica del principio del juego y de la introducción. Evidentemente, si el tutorial que te ponen es saltas con X, claro. pegas ataque normal y Y ataque fuerte, pues mira, pues yo qué sé, pues vale, gracias. Eso pero sí, bueno, claro. siempre y cuando no se haga pesado, tampoco me parece malo. Quiero decir, tú tienes que aprender el juego o cómo se maneja el juego. Lo que sí me parece imprescindible hoy en día para todos los juegos, y creo que raro será el juego que no lo tenga, es la lista de controles. Es decir, ya no existe el manual, pero tú puedes pausar el juego y entrar en la lista de controles y ver exactamente cómo se hace cada cosa. Exacto, y eso es imprescindible y eso tiene que estar sí o sí. En PC incluso puedes bindear los controles como te dé la gana. Eso, cambiarlo incluso. Exactamente, puedes cambiarlo y puedes hacer lo que te dé la gana. Y de hecho creo que en algunos juegos de consola también se puede. Si tú prefieres, en vez de atacar el triángulo de PlayStation 4 o la Y de Xbox, prefieres atacar con L2 porque yo que sé, porque te caíste cuando eras pequeño o lo que sea, pues mira, pues lo puedes hacer, ¿sabes? Porque te resulta más cómodo. No sé por qué lo harías, pero bueno. Claro. El ejemplo es el ejemplo, ¿no? Entonces, a mí eso sí me parece imprescindible. Es decir, que es una cosa que el tutorial no marca la dificultad del juego tampoco, ni te marca un camino que seguir, pero sí que, hombre, un poco una noción básica. Al tú entrar en el juego, tienes que tener, sobre todo si entras pues, a un género nuevo, o yo qué sé, de Death Stranding, por ejemplo, entrar a Death Stranding sin que haya una introducción de los controles más o menos, claro, y una lista de referencias con todos los botones con lo que puedes hacer, eso me parecería un calvario, por mucho que te guste experimentar. Pues eso, que te suelten, te den el mando y digan, venga, ve qué puedes hacer con el mando. Pues oye, a lo mejor hay una combinación que no se te ocurre en la vida. Entonces, o sea, yo lo veo básico y lo veo imprescindible. Death Stranding sería un caso extremo de lo que yo acabo de decir, porque el tutorial dura hasta el capítulo 3 o por ahí. Me refiero, tú estás jugando y de vez en cuando te salta algo nuevo. En plan, por cierto, esto que hacías cuando estás a pie, si vas en moto, haces esto. Entonces, como tú, vale, lo entiendo porque vas adquiriendo nuevas cosas y vas siguiendo, pero nunca dejas... En ese sentido, a mí una cosa que también me gusta bastante, como está implementado, es otra vez en Star Wars, Jedi Fallen Order, que sabéis que es el juego al que he estado jugando últimamente más.
Y es que como tienes que ir desbloqueando habilidades durante toda la historia, Claro. de hecho desbloqueas como unas 7 u 8 para tu personaje y otras 6, 7 para Vivi, ¿cómo se llama? No. El nuevo droide. El ¿no? droide pequeño, sí, no recuerdo mismo el nombre del droide. Tienes tutoriales al final constantemente de cómo se hacen las cosas, pero están muy bien implementados porque algunos, por ejemplo, son en forma de flashback, de cómo te enseñaba tu maestro ciertas cosas, porque, bueno, la historia, no me voy a meter a la historia, pero digamos que el protagonista es un Jedi que no llegó a completar su formación. Entonces parece que después 5 años o 6 años después de que ocurrieran los hechos del ataque de los clones, del... ¿Qué? No, ahora quiero ¿Cómo se decirte llama una cosa. ¿Cómo se llama la tercera de...? La venganza de los Sith. La venganza de los Sith, pues digamos que ha estado oculto durante un tiempo, entonces pues tiene que volver a aprender a ser Jedi. Eso, te iba a comentar, Digamos, eso, ¿no? que se le ha olvidado, ¿no? O sea, porque es como un poco raro en plan de, oye, yo sabía, yo qué sé, correr por las paredes. Y es como, "Uf, ¿esto cómo se hacía? A ver, espérate. ¡Ah, claro! No, pero Un poquillo rarillo eso. no es rarillo en tanto en cuanto es verdad que, o sea, en Star Wars la gente se cierra a la fuerza. En el sentido en el que, o sea, si tienes que hacer ciertas cosas con la fuerza, porque andar por las paredes de normal, pues como que no te sale, necesitas la fuerza. Si no eres capaz de usarla, no eres capaz de hacer eso. Entonces tienes que volver a aprender, entre comillas, y lo que desbloquea esos recuerdos, o lo que desbloquea esas habilidades son esos recuerdos. Entonces son mini tutoriales metidos durante todo el juego que no saltan a la vista ni se te hacen tediosos porque estás aprendiendo sobre una mecánica nueva. Es que eso está... Y eso, y no, al final, pues yo creo que voy por el capítulo 6 o así y el último tutorial lo tuve hace 2 horas de juego a lo mejor. Claro. Entonces son cosas que, bueno, que te van enseñando y que está bien, aunque en realidad no tienen mucho que ver con la dificultad del juego en sí, porque eso te van a enseñar sí o sí. No, yo lo decía porque de alguna manera te encamina a afrontar. Hay tutoriales que... A ver, yo lo veo muy claro en el juego online y en el juego offline. En el juego online los tutoriales no son tan imprescindibles, de hecho son bastante opcionales. Tú te pones a jugar al Apex o al Fortnite o lo que sea y no tienes que aprender a jugar, simplemente es opcional. Hombre, si quieres aprender los controles está claro, ¿no? Que te metes o tal, o buscas un listado de controles, o si es un shooter pues ya sabes cómo funcionan más o menos. Y luego ahí tú ves la creatividad de la mayoría de los jugadores es brutal, ¿sabes? Hay situaciones que son parecidas y las resuelve cada uno de una manera diferente. A veces los tutoriales te pueden condicionar en un juego PvE a hacer las cosas de cierta manera y no fomentan tanto la creatividad. Y va un poco por ahí, ¿sabes? Por eso decía que si erais más de un extremo o de otro. O sea, a mí, relacionado con eso, lo que sí que creo que es interesante es que la forma o sea, las mecánicas estén implementadas de manera que puedas hacer con las mismas acciones distintas cosas. Me explico. En el Sekiro, una cosa muy divertida que comentábamos mi compañero de piso y yo, que nos lo estábamos pasando a la vez, era que él esquivaba con el botón de esquivar y yo lo que hacía era saltar. En plan, alguien me metía un tajo y yo lo que hacía era usar el botón de saltar para esquivarlo, pero no el botón en el que Sekiro hace un dash y esquiva. Y él sí que usaba el dash, por ejemplo, y hay otras personas que lo que hacen es bloquear. Tú tienes ahí 3 formas de defenderte, Claro. pero a ti el juego te ha dicho, esto es saltar, esto es bloquear y esto es el dash. Entonces el hecho de que todo eso sirva para bloquear o para acercarte al enemigo o para todo eso, que te dé todas esas opciones, es lo que hace el juego rico y que la dificultad al final ya no solo se adapta, sino que se convierta en eso, en parte de la personalidad. Claro, a eso me refería yo. Claro, que entonces, Es que al entonces fin y está al bien que a cabo, ti te digan al principio, esto es saltar, esto es saltar, porque es verdad que luego no te dicen, que a ti no te dicen, puedes bloquear, o puedes dashear, o puedes esquivar saltando, ¿sabes? Que no te dan las opciones ya directamente, sino que eso ya luego es cosa del jugador, ¿no? Que lo vaya deduciendo. Es que al fin y al cabo el tutorial es eso, ¿no? Te sitúa en un mundo y te dice, bueno, esta es tu caja de herramientas, tú las utilizas conforme vayas viendo, ¿no? Claro. Sí. Bueno. No, me parece muy interesante todo lo que estáis diciendo. Con respecto a la dificultad de los videojuegos, yo la única pregunta que creo que no hemos terminado de contestar es ¿creéis que hay juegos que, digamos, bueno, tú has mencionado antes el tema de que el desarrollador hace el juego con una dificultad? Yo no sé si eso será tan cierto o no. Quiero decir, supongo que en algunos proyectos sí. Concretamente, pues yo qué sé, quizás los Dark Souls, por ejemplo, sí, porque parte del encanto de Dark Souls es superarte y completar ese desafío o esa escalada. Pero yo no sé si en realidad los desarrolladores cuando hacen un juego, habría que coger a varios, a 20, 30 desarrolladores, 100, 1000, a los que hiciera falta y preguntarles. Hacen un juego, digamos, como pensado por una dificultad, porque al final, cuando tienes varias dificultades, tienes que programar varios juegos distintos, entre comillas, distintos.
Es decir, un juego fácil no funciona igual que un juego difícil, simplemente por cómo se mueven los personajes, los enemigos, por pues la agresividad que tienen, por la complejidad de los puzzles, incluso, o sea, se pueden meter niveles de dificultad incluso haciendo mapas más grandes o más pequeños. Es decir, yo no sé si en realidad es eso, de verdad están pensados para una dificultad o simplemente están adaptados. Yo quiero que el juego sea así y que el reto sea, pues yo qué sé, encontrar el amuleto perdido de Tutankamón. Y yo quiero una historia que narre, pues, cómo una familia de exploradores superan sus obstáculos pues, gracias a haber buscado no sé ni qué he dicho, el amuleto de Tutankamón, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen de esta forma? Pues, digamos que una vez que tú piensas los obstáculos, la dificultad, por así decirlo. La dificultad yo pensaba, porque creo que es así, la mayoría de casos es en el número de enemigos, en la inteligencia artificial que tienen esos enemigos y, bueno, con cómo reaccionan, ¿no? Cuando tú estás ahí. Es decir, no es lo mismo que te vengan 5 enemigos en una sala, yo que sé, en un Uncharted, por ejemplo, ¿no? Que te vengan 5 enemigos, que tú les pegas un disparo y se mueran, a que te vengan 20, que vacías un cargador a la cabeza de uno y no se muera. Y además, que tú te quedes escondido y ellos no vengan, y sin embargo te quedes escondido y ellos vayan a por ti, ¿no? Y empiezan a tomar ventaja. Yo pienso en esa dificultad. Tiene que ser muy difícil, eso sí es cierto, el hecho de tener ese abanico constantemente en el desarrollo de un juego, ¿no? En plan de, bueno, vamos a hacerlo de esta forma estándar, que es la que nosotros queremos, rollo normal, difícil o lo que fuera, ¿no? Y ahora, vale, espérate, lo tenemos todo bien montado, bonito, guay. Vale, pues espérate, ahora piensa ese mismo nivel, las coberturas, los enemigos y tal, con enemigos peores, ¿no? En plan, más chochos, o enemigos más ligeros, ¿no? Y sí que es verdad que para que la experiencia quede redonda en cada nivel, tiene que ser una tarea bastante... Claro, tiene que ser complicado. De hecho, a ver... repasarlo todo, yo ¿no? creo que 4 o 5 veces, claro, para cada... Yo creo, de hecho, que sí es verdad que la intención del creador del juego está dirigida a una dificultad concreta. Ahí yo creo que sí es evidente que un juego más fácil o incluso más difícil es un juego peor. Pero entonces ahí me crea esa pregunta. ¿El desarrollador quiere que su juego se juegue en la dificultad más difícil? Porque si el desarrollador hace su juego para dificultad media, el que lo juega en difícil no está teniendo la mejor experiencia posible. Ahí está la cosa. Entonces, claro, es una situación un poco compleja. Y otra cosa que me gustaría recalcar, que también creo que lo hemos dicho al principio del bloque, hemos dicho como que con el tiempo, ¿no? la tecnología, como que el videojuego sigue haciendo cada vez más exigente. Yo no estoy tampoco muy de acuerdo con que el videojuego cada vez haya subido en exigencia, porque hay los títulos de Super Nintendo y de... O sea, yo he dicho... No, al contrario, ¿no? Claro, yo he dicho que el usuario se adapta al videojuego y entonces el videojuego es cada vez menos exigente. Ah, pues te he entendido. O sea, vamos, eso es lo que he dicho, pero no sé si es lo que él dijo. O sea, vale. Que el videojuego se adapta al usuario. Nosotros, el usuario, al final se adapta a la tecnología, con lo que el videojuego, que antes presentaba un reto porque encima contaba con que tú no estabas adaptado a esas nuevas tecnologías, ya no lo son tanto. O sea, que tienen que buscar el reto en otro sitio. No vale con el hecho de buscarlo en tu reflejo o de poner a prueba determinadas cosas que antes sí que eran una prueba. Pero entonces los videojuegos los están haciendo cada vez más fáciles, por lo tanto los están adaptando a los usuarios, ¿no? O sea, no, al revés. En plan, que tienen que buscar el reto en otro lado. Porque el usuario es distinto al usuario. No es lo mismo que tú le des el mando a, yo qué sé, a tu abuela o a tu madre, que se tiene que acostumbrar a ese mando, a nosotros, sí, en una forma, ¿no? A generaciones jóvenes que estén acostumbrados a juegos de aventura, de plataforma. O a nosotros al principio, que yo con 10 años saltaba el Super Mario 64 y hacía así, ¿sabes? En plan, que era como porque yo no sabía que tenía. Claro. Por eso creo que hay varios niveles de dificultad en la mayoría de los juegos, precisamente por eso. Y creo que cuanto más difícil es simplemente son añadidos. O sea, son el típico modo que desbloqueas nada más cuando te pasas el nivel más complicado, pues un añadido. ¿Pero qué vas a decir con respecto a eso? No, lo único que quería decir con respecto a eso era que no estaba del todo de acuerdo, porque yo a un jugador de Dark Souls, por ejemplo, al que Dark Souls le ha supuesto un reto, yo le daba un Battletoads de Super Nintendo o le daba un Gohan Goblin de Super Nintendo y le diría, corre, ¿sabes? Juega. Y posiblemente sea un... Porque eran retos realmente complicados, y son juegos que incluso hoy en día son juegos que siguen siendo muy complicados. Pasa que hoy en día el reto está en encontrar un Super Nintendo y un cartucho original y poder jugarlo sin un emulador, pero
Bueno, nos van a sacar una collection buenísima. Claro, sí, la colección. No, pero- Bueno, y un remaster, del Battletoads, de hecho, también iban a sacar. No pasa nada, chavales. Así que y bueno, de Ghost and Goblin creo que hay un remaster para PSP, Sí, se hizo con mejores gráficos y tal. PlayStation Portable. Mira tú. Yo iba a comentar un caso curioso con lo que estabais hablando antes también del tema de la experiencia del jugador con respecto a la dificultad, y es que es verdad que el Resident Evil 1 hizo que, o sea, tú tenías la misma historia desde dos puntos de vista, que eran el de Jill Valentine y el de Chris Redfield, los protagonistas de toda la vida de Resident Evil, y si cogías a Jill Valentine jugabas en normal, y si jugabas con Chris era en difícil. Pero era distinta historia. Me refiero, si jugabas la parte difícil, veías una parte de la historia que no habías visto con Jill. Ajá. Que a lo mejor Jill llegaba y decía, ¿dónde está Chris? Y pues Chris estaba en otro momento porque es el otro momento de la historia, ¿sabes? Era como... Entonces, claro, eso te anima a jugar las dos dificultades de alguna manera. En plan, te lo pasas una vez y si te lo pasas por segunda vez... También te obliga a que si te quieres enterar de la historia completa, Claro. por narices Sí, tienes que sí, pasar sí, por sí. la difícil. Totalmente, y vamos, Claro. que la dificultad del Resident Evil es decir, uy, pues antes tenía 10 balas, ahora tengo 2. Claro, claro, claro. Y decir, me persiguen zombies. Básicamente, o sea, yo me lo llegué a pasar en difícil y hay zonas que jamás limpias. Que es como, vale, en esta, aquí hay como 5 zombies, te me paso rápido. Y a Cosas así. correr. Y a correr. Así me pasé yo la mitad de las sofás, la verdad. Corre. Sí. Corre. Sí, tapándose los oídos. Sí, pero al final eso en realidad habla también mucho, habla de cómo los jugadores nos enfrentamos a los retos que nos supone la dificultad, porque el hecho de que tú puedas simplemente ignorar una sala, o no ignorarla, sino que la parte, digamos que tu forma de superar el reto, ese reto tan difícil sea quitarte de en medio, Claro. es una posibilidad que está abierta, que está ahí y que Exacto. enriquece el juego de cierta forma. A mí por lo menos me lo parece así. Que te estás mirando Ghost and Goblin, pero... No, ya estoy en Ghost. Esto es la teoría del hipervínculo, ya sabes. Aquí uno empieza Claro, a clonar y... Ya, No, no. vídeos de gatitos. Ya sabes que los retros es lo mío. No, lo de Ghost and Goblin lo he buscado, pero no he encontrado el juego de la PSP. Creo que lo último que sacaron fue un juego para móviles. Sí, pero yo juré- creo que hubo uno para la PSP. Sí, lo Me podemos suena. mirar, pero yo juraría que sí, que había un remaster. Hubo un remaster para Play. Para, No, para no PSP. sé si remaster o juego directamente. No, era el mismo. Sí, lo había. Era el mismo, ¿no? Era el mismo, era el mismo. Ya te lo digo, sí, sí. Era el mismo El juego. Ultimate. eso, Y era Ultimate Ghosts and Goblins. Ultimate ese, Ghosts and exacto. Goblins, Sí, sí. yo Claro. que lo jugué ahí. De hecho, es remaster, no era port. Fíjate. Aquí está la diferencia. Del 2006, ¿eh? Sí, claro. Sí, PSP, PSP No, no, dejaron claro, de Qué fabricar sus consola, juegos. Bueno, a, mí me flipó. Era buena consola, la verdad. Bueno, a mí me jodía un poco el formato de los discos. Pero bueno, creo que con esto también podemos ir ya cerrando. Si alguien tiene alguna opinión, si algún hardcoreta quiere llamarme a contraria, o si alguien quiere... Mira, a mí me gustaría saber qué juego habéis, por ejemplo, habéis rechazado completamente por su dificultad. Por ejemplo, me parece una pregunta y me parece curioso porque al final cada uno tenemos ese juego, ¿no? que se nos ha atragantado, o que simplemente no es que no se nos haya atragantado, es que no hemos querido enfrentarnos a eso porque no estamos en el momento, porque no nos gusta ese tipo de juego. Yo me gustaría saber la gente qué opina, ¿no? Qué opina sobre todo sobre si es posible o si la dificultad enriquece o no la experiencia. Sí, es decir, que si es un juego difícil mejor que un juego fácil. Es una pregunta que me gustaría hacer. Y después, ¿qué juego os ha costado mucho terminar o simplemente incluso habéis decidido no jugarlo porque os ha parecido difícil? En mi caso, como he dicho al principio, Disco Elysium es un juego que no puedo jugar en este momento porque se me producen... Tengo dos dificultades principales. Que no me estoy enterando de un carajo porque está en inglés y con un vocabulario muy específico. Y luego porque es un juego al que se le prevén horas y no tengo tiempo para jugarlo. Entonces Disco Elysium lo voy a dejar, va a estar ahí en la biblioteca hasta que yo encuentre el hueco para poder jugarlo. Y no quiero despedir sin antes, por supuesto, dar las gracias otra vez a nuestros patrocinadores, Forever LOL y Banana eSport. Sois las tacitas, ya vosotros os encargáis de hacer el... Yo sí. Dale. A las tacitas tenéis tenéis sus páginas web y la información en la descripción del vídeo de YouTube. También lo tenéis en nuestras redes sociales. Y a salvo que mis compañeros quieran decir algo más, ¿tenéis alguna última palabra antes de empezar? Recordaros que volvemos el jueves, que bueno, esto lo vais a estar viendo el jueves 12, jueves 19 volvemos y después habrá un especial de Navidad con sorteo, así que seguidnos en nuestras redes sociales y estaos atentos a las novedades porque va a haber novedades en esta semana. Así que